Lo que vimos en la última clase. Estábamos viendo en este caso la mediana. ¿Cómo hallar la mediana? Habíamos visto. Fíjense que teníamos que completar nuestra tabla, crear una tabla. Ese sería el intervalo, el número de clase, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sería primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta clase. Sería de 6 clases en sí, ¿verdad? Y aparte en este caso vemos de que tenemos el número de clientes, la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia absoluta. Después vamos a hallar la marca de clase, punto medio en este caso entre el límite inferior, el límite superior, y en este caso dividido entre 2. Son las marcas de clase. La frecuencia relativa, en este caso, la frecuencia relativa en este caso sería agarrar cada frecuencia absoluta, dividir entre n, el número total. Tenemos estos números. Después vemos la frecuencia acumulada en sí, ¿verdad? Y la frecuencia acumulada era sumar, en este caso poner el primer término, después sumarle el siguiente, hasta completar estos datos. Y por último, entonces, la frecuencia, en este caso, relativa acumulada. En este caso tenemos, sería la frecuencia relativa acumulada. Lo que hacemos en este caso es 0,4, ¿verdad? Le sumamos, ¿verdad? Miramos la frecuencia relativa porcentual, la frecuencia relativa sería esta, ¿verdad? Miramos esta frecuencia relativa y vamos sumando. Copiamos el primero 0,4, después le sumamos 0,26, después le sumamos 0,34 y formamos esta tabla. Cuando tenemos toda esta tabla en sí, ¿verdad? Lo primero que hacemos es, ¿dónde se encuentra en este caso? En este caso la mediana. ¿Cuál sería el intervalo de la mediana? Sería más bien responder a esa pregunta. ¿Y eso en dónde se ve? Se ve en este caso en la frecuencia relativa acumulada. Ahí nos lo indicamos. ¿Este hasta cuánto accede? Hasta el 50 tiene que ser. 0,4, 0,30, 0,50 acá. Y ahí elegimos. Eso habíamos elegido como el intervalo. Y acá todos los elementos. Por ejemplo, acá el límite superior, 189. El límite inferior, 193. El límite, en este caso, límite inferior. Dice límite inferior de la mediana, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el límite inferior de la mediana? 173. Más la diferencia, 189 menos 73 acá, de la mediana. Por último, 0,5 menos la frecuencia relativa anterior, ¿sí? Entonces la frecuencia relativa anterior es 0,30. Dividido la frecuencia relativa de la mediana. La frecuencia relativa de la mediana es 0,34. Todos esos datos, bro, ¿ya se fijan? ¿Qué? Ahí está. Exactamente, yo me refería a esto, ¿verdad? Límite inferior, la diferencia, 0,5 menos la frecuencia relativa acumulada anterior, 0,3, y la frecuencia relativa de la frecuencia relativa. Y ese sería el dato. ¿Está? Con todo eso, entonces, eso habíamos tocado en este caso. Bueno, vamos a hablar un poco de la moda en sí, ¿verdad? Faltó para completar la clase pasada, la moda. Bueno, ya hablamos para la moda, en este caso, para datos simples, la moda sería en este caso el valor que más se repite en sí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que el valor que más se repite acá? Bueno, y nosotros tenemos que ver acá. De estos números que están acá, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 15. Bueno, 15 aparece 2 veces, ¿verdad? Entonces sería, esa es la moda. El valor que más se repite, esa es la moda. Tenemos entonces ya la moda para datos simples. Es muy sencillo. Si por ahí puede aparecer más de una moda, sí puede aparecer más de una moda. Si se tiene dos variables, dos o más valores con la misma frecuencia máxima, la distribución se llama multimodal. Multimodal. Ven, por ejemplo, 11 y 2 y 15 y 2, entonces es multimodal. De que la siguiente serie de datos es trimodal, me dice. Multitrimodal. ¿Cómo sería trimodal? Bueno, se le conocen bimodal, ¿no? Multimodal o bimodal. Ahí está, distribución. Acá está, ¿sí? Bimodal. Entonces, se puede decir que puede ser trimodal. ¿En qué caso sería trimodal? Fíjense en el dato que tienen ahí. Tenemos 4 hay 3, 11 hay 3 y
Y en este caso 15 y 3. Es trimodal en este caso. Y la siguiente serie de datos es trimodal, ya que 4, 5, 11 y 3 repiten 3 veces. Estamos entonces con eso, nosotros estamos viendo. Una serie de datos puede no existir la moda. Sí, si no hay un valor que se repita más veces que los otros, no existe la moda. Entonces, la siguiente serie de datos no tiene moda porque no hay ningún dato que repite más que otro. Todo tiene frecuencia 1. La serie de datos no tiene moda porque no hay ningún dato que se repite más que otro. Todo tiene la frecuencia 3. Hay 310, hay 6, hay 5. Entonces no hay una moda. Eso se refiere cuando la moda ahora tiene que ser el valor que más se repite. Puede ser bimodal, trimodal, ¿verdad? ¿De acuerdo? La cantidad de datos que tenga. Ahora, en una gráfica, ¿cómo se distingue la moda? El valor que repite con mayor frecuencia, la moda será el valor más alto del pico de la distribución. Distribución uniforme, distribución bimodal. ¿Se puede calcular la moda a partir de datos agrupados en la tabla? Dicen. Sí, se puede agrupar. Bueno, entonces, vamos a ver ahora también cómo yo puedo calcular la moda en datos agrupados. ¿Cómo yo puedo calcular la moda en esos datos agrupados? Y para calcular la moda en los datos agrupados, hago lo siguiente. Primeramente, una serie de datos pueden ser de igual la media. En una serie de datos puede ser igual la media y la mediana. Pregunta. Cuando la distribución es de una forma campana, lo que en estadística se conoce como distribución normal, coinciden los valores de mediana, moda, en este caso, y media. Entonces, cuando tenemos una distribución que es en forma de campana, puede repetirse esa característica. Estamos, entonces, vamos a empezar. Tengo en la distribución que se muestra enseguida, la media y la moda son iguales, tiene un valor de 50. Dice. Ahí está en la distribución, ¿verdad? Esta es una forma campana. Si la distribución no es simétrica, el cual la posición de la medida de la moda, ¿cuál es la posición de la medida de la moda? En este caso, si la distribución es simétrica, dice. Coinciden los valores de la media, la mediana y la moda. ¿Sí? La moda puede no existir, dice, ¿verdad? Esta es una distribución simétrica, ¿ven? ¿Qué significa que sea simétrica? Que si yo en la mitad mismo encuentro la misma cosa a este lado, acá mismo, si hago la mitad, encuentro la misma escalera a este lado, eso es la simetría. ¿A qué se refiere? Si la distribución es simétrica, coinciden los valores de la media de la moda, la mediana, ¿verdad? La moda puede o no existir. Para distribución consejo, a la derecha, dice. Quiere decir de que sería de este lado, así. Esta es en este orden se va a encontrar. Primero está la media, la mediana y después por último la moda. Ahora, para distribuciones hacia la izquierda, la moda, la mediana y la media, por último. Las ventajas y las desventajas de causa. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de las medidas de tendencia central revisadas? Bueno, cuando nosotros hablamos de ventaja, ¿verdad? Depende que la media es la más usada en las medidas de tendencia central. Su principal ventaja es que es muy fácil de calcular. Para determinar, en este caso, su valor se toman en cuenta todos los datos. Y es muy importante en inferencia estadística. Por las propiedades de distribución muestral. Su principal desventaja es que debido a que el punto de equilibrio de la distribución, su valor se ve muy afectado por datos extremos, por lo que la distribución es muy sesgada y no es conveniente utilizarla. Entonces, a eso se refiere con la medida de tendencia central, que es la mediana. La media, digo. La media. Ahora para los siguientes valores, ¿verdad? Tiene el mismo valor, 7.
En este caso, la mediana representa el mejor dato, ya que está muy cerca del 7, los valores. Acá estamos viendo una muestra. Una muestra estadística. Bueno, vamos a ver las medidas de dispersión, ¿sí? ¿Va? Y a empezar viendo, en este caso, estábamos hablando de la mediana ahora. Y estas son las medidas de tendencia central. La medida de tendencia central. Ahora vamos a empezar con lo que son medidas de variabilidad, se le llama. Bueno, ¿cuáles son las medidas de variabilidad? Las medidas de variabilidad son el rango, amplitud, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. O sea, cuando yo les hablo medidas de variabilidad, también se le conoce como medidas de dispersión, se le conoce. Entonces, rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces, también se tiene para datos agrupados y para datos simples. Hay para datos agrupados y para datos simples. ¿Cómo se calculan estas medidas? Vamos a ejemplificar el cálculo y reafirmar el concepto de variabilidad. Dice. Supongamos que tenemos dos muestras de 3 datos cada uno. Muestra 1 hacia la izquierda, muestra 2 hacia la derecha. Tenemos 17, 18 y 19 en la muestra 1. En la muestra 2 tenemos 15, 16 y 23. Ahí tenemos dos muestras. Y de esas dos muestras, vemos de qué vamos a obtener en este caso un resumen, los datos de cada muestra sería. ¿Cómo puedo hacer el resumen de la muestra? Y lo que tengo que poner es n es el número de muestras, ¿sí? La media aritmética. ¿Cómo haría la media aritmética que es 18, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es sumar, en este caso, sumar 7 más 18 más 19 y dividir entre 3. Y eso es 18. ¿Está bien? En el siguiente, lo mismo, sumo 15, 16, 23. Dividido entre 3. 18. Una muestra 2. Bueno, vieron de que estamos comparando dos muestras. La muestra 1 tiene 3 elementos, la muestra 2 tiene 3 elementos, la muestra 1 su media es 18, también la muestra 2 su media es 18. De tal forma, si nos referimos a una muestra de tamaño 3 y media 18, tamaño 3, no sabemos si hablamos de la muestra 1 o la muestra 2. Los mismos son, el mismo tamaño, ¿verdad? 3 elementos y la misma media, ¿no? En este caso. Es decir, la media no es una medida suficiente para poder distinguir una muestra de la otra. Es necesario entonces construir otra medida que permita diferenciarla. Tengo dos muestras, entonces tengo en elementos y tengo también la misma medida. Entonces vamos a ver qué vamos a obtener en este caso. ¿Cómo yo puedo diferenciar esas dos muestras? Si vemos la primera muestra, ¿verdad? En este caso vemos que la primera varía de 17 a 19, ¿sabes? Mientras que la segunda muestra, el valor menor, ¿verdad? Es 17 y el valor mayor es 19. Mientras que la segunda muestra es 15 y 23. Entonces, cuando hacemos una inspección de esto, ¿verdad? Si inspección la muestra que vamos a la primera es 17 a 19, mientras que la segunda es de 15 a 23. Esta amplitud o rango es la primera medida de variabilidad. Entonces, ¿cómo yo hago la medida de variabilidad? El rango. No sé qué tenemos acá.
que el valor, el rango de la primera muestra es 2, mientras que el rango de la segunda muestra es 8. ¿Cómo defino el rango? El valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo menos el valor mínimo. Estoy comparando dos muestras y estoy hallando el rango. Bueno, obtengo entonces el valor máximo menos el valor mínimo. Ahora, sin embargo, es una medida que solo toma en cuenta dos datos, los valores máximos y el mínimo. Por lo tanto, se ve afectada por valores extremos, dice. Es una medida que proporciona la variabilidad en forma muy burda, dice. Entonces, si observamos la muestra 1, tiene sus valores más agrupados alrededor de la media, la muestra 1. Está más cerca. 17, 18 muy cerca, acá 15, 16, pues a 23 muy lejos, ¿verdad? No está muy agrupado en este caso. La muestra 2, pero sí la muestra 1. Mientras que los valores de la muestra 2 están más alejados de ella. Entonces, se hace necesaria una medida que valore la variabilidad de distancia promedio de los datos con respecto a su media. Entonces, la idea sería obtener la distancia de cada dato con respecto a su media. Y a partir de esto, obtener la distancia promedio. Entonces, la idea sería obtener una distancia de cada dato con respecto a su media. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La idea es obtener la distancia de cada dato con respecto a su media. Y a partir de esto, obtener la distancia promedio. Bueno, note que una medida construida de esta manera toma en cuenta todos los datos. ¿Eso qué implica? Que tengo que tener los tres elementos, 17, 18 y 19. Tengo que restarle a cada uno la distancia. Entonces, 17 menos 18 es la media, 18 menos 18, 0, y 19 menos 16, 1. Entonces, si hago toda la sumatoria acá, es 0. ¿Ven? Menos, acá hago lo mismo. Hago lo mismo. 15 menos 18, 16 menos 18, 23 menos 18, también me da 0. Bueno, entonces lo que estoy haciendo es la distancia de cada dato con respecto a su media. Y a partir de esta, obtener la distancia promedio. Y que una media construida de esta manera toma en cuenta todos los datos, dice. Bueno, entonces, media 1, en el gráfico ahora, y media 2. Ven de que está bastante disperso entre los. ¿Por qué en ambos casos la suma de la distancia resulta igual a 0? Dice. Sabemos que si obtenemos la distancia de cada dato con respecto a su media, la suma de la distancia de los datos mayor a la media es igual a la suma de la distancia de los datos menores a ella. Y si a la distancia de los datos menores a la media le asignamos signos negativos, los mayores signos positivos. La suma siempre resulta 0. Todavía resulta imposible obtener distancia o variabilidad promedio. Una manera de resolver este problema es elevar al cuadrado la distancia, lo cual resolvería el problema de los signos. Observamos la distancia cuadrática promedio. Entonces lo que se hace es como varianza. Una manera de resolver el problema es elevando al cuadrado la distancia, lo cual se resolvería el problema de los signos. Tenemos una distancia cuadrática promedio, lo cual nos daría la medida que buscamos elevada al cuadrado, lo cual se conoce como varianza y se representa con una letra cuadrada. Una vez calculada la varianza, obtenemos la raíz cuadrada. Obtenemos la raíz cuadrada y con esto la medida buscada, que se conoce como desviación estándar. Entonces, eso sería entonces la desviación estándar. Varianza, la raíz cuadrada es la desviación estándar. Varianza, en este caso, y sería la distancia. Y fíjense ahora en la cuestión, ¿verdad? En este caso, se elevó al cuadrado, ¿verdad? Y dejó de ser 0. Acá la distancia era 0, si no está elevado al cuadrado. Pero elevando al cuadrado tenemos esta cantidad. Bueno, entonces, el resumen de las muestras es la siguiente. Dice que tiene 3 elementos. Tiene en este caso 18. 18 es la media y la desviación estándar es 1. Esa se llama desviación estándar, es 1. Es la raíz cuadrada de s al cuadrado de la varianza. Y s es 4,36. Ahora sí es posible distinguir con este resumen, ¿verdad?, una muestra de la otra.
Entonces, para eso es necesario una medida, es necesario entonces una medida de tendencia central y una de variabilidad. Acá está. Entonces, eso es lo que nos deja entonces la expresión. Con eso, ¿verdad? ¿Qué significa, qué significado tiene la varianza y la desviación estándar? Ahora vamos a responder esa pregunta, ¿verdad? Para poder responder esa pregunta. La varianza no tiene significado. Se expresa en unidad de los datos elevado al cuadrado. Si estás estudiando el número de clientes que llegan a un autolavado, la varianza tiene como unidades clientes al cuadrado, lo cual no tiene ningún significado. La desviación estándar tiene la misma unidad que los datos y nos proporciona la variabilidad promedio de los datos con respecto a sus medias. Acá vamos a entender lo que significa eso. La muestra 1 tiene 3 datos, su promedio es 18. No significa que no significa que todos los datos sean 18. Uno sería mayor, otro sería menor. ¿Qué tanto se alejan los datos individuales con respecto a 18? Unos se alejan más, otros se alejan menos. El promedio se alejan una unidad, que es su desviación estándar. La muestra 2 tiene 3 datos, la muestra 2 tiene 3 datos, su promedio es 18. No significa que todos los datos sean 18. Uno sería mayor, otro sería menor. ¿Qué tanto se alejan los datos individuales con respecto a 18? Unos se alejan más, otros se alejan menos, pero en promedio se alejan 4,36 unidades, que es su desviación estándar. Bueno, entonces ahí tenemos entonces la respuesta en sí. ¿De qué significa eso, esa desviación? En este caso, desviación estándar. Eso. Te pregunto por qué el denominador de s al cuadrado es n-1 en lugar de n-2. Bueno, van a ver acá, esta cantidad sería n-1. Bueno, eso sería para la fórmula. Que tiene n-1 y no solamente n. Bueno, tal vez te preguntes por qué el denominador de s al cuadrado es n-1 en lugar de n-2. Si estamos buscando una variabilidad promedio, desde el punto de vista de la estadística descriptiva, es relevante dividir entre uno u otro. Desde el punto de vista de la inferencia estadística, sí es importante la selección del divisor. Se divide entre n si se trata de la variabilidad de la población. Se divide entre n-1 si se trata de la variabilidad de una muestra. Bueno, esa es la diferencia. Entonces, la varianza y la desviación estándar tienen la siguiente expresión. Ahí está. Entonces, acá tienen una fórmula en sí para la varianza y la desviación estándar. Perdón. Y ahora vamos a ver el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida de variabilidad relativa de una serie de datos y se obtiene dividiendo la desviación estándar de los datos entre su media. Debido a que la desviación estándar, la media tienen las mismas unidades, el coeficiente de variación se expresa por lo general en porcentaje. Y por lo tanto se utiliza para comparar variabilidad de dos o más series de datos. Bueno, eso sería entonces lo que vamos a ver. Entonces, fíjense que... no le puse porcentaje. Hola, ¿me escuchan, bro? Bueno, Sí, ahora sí, profe. ¿no me estaban escuchando? No, hace rato no. ¿Hace cuánto? Y hace un minuto Ah, atrás, un poco. más o menos. Pero no fue toda la clase, ¿verdad? O ya fue desde que yo arranqué. Bueno, continuamos.
Estábamos hablando en este caso del coeficiente de variación. Esta es la fórmula, ¿verdad? Para la varianza. ¿Qué pasó? Se cortó mi internet, bro. Me estoy escuchando. ¿Me escuchan ahora? Hola. Sí, profe. Bueno, mi internet es el tema. Está un poco inestable. Bueno, estábamos hablando en este caso de las medidas de variación, se le llama. O también medidas de dispersión. Variación, dispersión. Llegamos ya en total estamos viendo las siguientes medidas de variación o dispersión. Está el rango, desviación, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación el que estamos tocando. De todas estas medidas, en este caso, medidas de variabilidad, ¿verdad? También conocidas como medidas de dispersión, ¿verdad? En este caso estamos analizando el último caso. En el caso en que yo tenga que analizar y hallar, en este caso, el coeficiente de variación. Bueno, ¿en qué consiste este coeficiente de variación? Es la pregunta. El coeficiente de variación, en este caso, es una medida de variabilidad relativa de una serie de datos. Y se obtiene, en este caso, para obtener el coeficiente de variación, ¿verdad? Hacemos un cociente entre la desviación estándar y la media. En el caso de nuestra desviación estándar era 1 para el primero y era 4,36 para el segundo. Y en porcentaje tenemos 5,56 y tenemos 24,22. Bueno. Nos